Buenos días con todos. Buenos días, estimada doctora, dignísima, mi fuente de inspiración para poder desarrollar este humilde trabajo o humilde exposición. Quiero empezar exponiendo este trabajo a modo de exposición oral sobre el informe legal sobre la situación política y constitucional actual y el retorno posible a la bicameralidad. Para poder desarrollar el informe legal sobre la situación política y constitucional actual y el retorno posible a la bicameralidad, se debe tomar en consideración el pasado político e institucional de nuestro país. Podemos empezar recordando que nuestra vida constitucional empieza con la promulgación de la primera Constitución el 12 de noviembre de 1823. Posteriormente, a la firma del Acta de Independencia del Perú el 15 de julio de 1821. Pero, antes de la gloriosa gesta de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824. Suceso que significó la derrota del último ejército español y realista que seguía en pie y provocando un fuerte golpe al virreinato del Perú. De esta manera se avanzaba hacia la independencia de la patria, proclamada por el general don José de San Martín en el año 1821. 2 años antes de la victoria en batalla. Me refiero a la batalla de Ayacucho. La antes mencionada Constitución fue promulgada prematuramente, ya que de hecho y simbólicamente se logra la independencia en la batalla de Ayacucho, después de aproximadamente 3 años de la promulgación de la primera Constitución, y es importante resaltarlo, porque existió influencia española en su redacción. Posteriormente, 11 constituciones más impactarían en nuestro proyecto de vida como Estado y fueron sometidas a prueba por el destino. Muchos episodios importantes y devastadores fueron menoscabando nuestro proyecto de vida como nación. El COVID-1 o el COVID-19, la pandemia, el coronavirus, nos demostró la falencia del sistema económico peruano, que no superó durante décadas las precarias condiciones de la infraestructura de salud pública. Asimismo, que la informalidad no es síntoma de emprendimiento, sino de abandono político, que se refleja en la carencia y precariedad en las condiciones y derechos laborales, ya que sus trabajadores quedaron en el abandono moral y económico, demostrándose una vez más, a pesar de la estabilidad económica que se informa a través de ciertos especialistas en la materia, que algo anda mal. Por otra parte, nuestro país ha tenido la experiencia de vivir política, constitucional e institucionalmente 2 modelos de cámaras, la bicameral y la unicameral, siendo las constituciones de 1920, 1933 y 1979 cartas magnas bicamerales.
Es importante reparar que en nuestra opinión, antes de que se someta a discusión o debate legislativo el retorno a la bicameralidad, debe proponerse la reforma, derogación o nulidad de la actual Constitución en virtud a lo establecido en la Constitución de 1979, la que manda en su artículo 307: esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia. Son juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organizan subsecuentemente si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. El Congreso puede decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación, para resarcir a la República de los perjuicios que se les haya causado. Es importante resaltar qué es lo que manda la vigente Constitución sobre aspectos fundamentales para nuestra patria, como el problema social, político y económico, ya que es evidente que la eficacia de la Constitución va de la mano con la estabilidad económica, política y social de nuestro país. Se debe reflexionar, entre otros aspectos, repito, entre otros aspectos, porque hay muchos más, lo que establece sobre el tema económico y o empresa la Constitución de 1993 y su análogo anterior de 1979. Tenemos que el artículo 61 de la Constitución Política del Perú de 1993 establece en el título tercero que el Estado facilita, vigila la libre competencia, combate toda práctica que limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley o concertación puede autorizar ni establecer monopolios. En caso de emergencias o desastres naturales, el Estado vigila, controla y establece topes a los precios, así como sanciona a las personas naturales o jurídicas que se aprovechen de esta circunstancia. Hay que compararla, hay que comparar el artículo antes mencionado de la Constitución de 1993 con el artículo 133 de la Constitución Política de 1979, que en su capítulo 4 sobre la empresa dice: están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil. La ley asegura la normal actividad del mercado y establece las sanciones correspondientes. Mientras que sobre el mismo aspecto, la Constitución vigente expresa combate toda práctica monopólica, denotándose que resulta combate ambigua en el momento de aplicación de dicha norma, mientras que la segunda Carta Magna, es decir, la de 1979, prohíbe y sanciona los monopolios, resaltándose que esta última prohíbe, es clara y precisa, y por lo tanto su aplicación inmediata
es inmediata y manifiestamente incuestionable. También debe tomarse en consideración para poder estimar o valorar si es que se retorna a la Constitución o al medio político de bicameralidad, y si es que esta clase política tiene la autoridad de convocarla, debe tenerse en consideración que el 10 de octubre del 2018 la población fue consultada sobre, entre otras preguntas, la propuesta de aprobación de la reforma constitucional que establecía la bicameralidad en el Congreso de la República, en donde con un contundente y avasallador no, la población se manifestó en contra de esta reforma fundamental debido al desprestigio del poder legislativo, involucrado en ilícitos penales, cada uno de ellos, o la mayoría de ellos, con la anuencia del resto, involucrado en asuntos de abuso de poder, blindajes y sabotajes políticos contra el poder ejecutivo, en perjuicio del país y para salvaguardar intereses personales y de empresas privadas investigadas por delitos de corrupción. Que según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, la aprobación del Poder Legislativo se sitúa en 6%, mientras que el 90% de peruanos rechaza la labor del Congreso actual. Esta información es reciente y fue publicada el 26 de febrero del 2023 por Infobae. Finalmente, nosotros opinamos que no se dan las condiciones en la actualidad para poder confiar al actual Poder Legislativo la decisión o la autorización a convocatoria a un referéndum para decidir si se puede continuar con el régimen de unicameralidad o regresar al régimen de la bicameralidad. Entonces, alumnos, compañeros, excelentísima profesora, doctora, Alegría, nosotros opinamos, en resumen, de que no. No se puede ni siquiera tocar o convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución de tal manera que nuestro país retorne a la modalidad política de la bicameralidad, ya que este movimiento de los leones de la élite han demostrado que el verdadero sentido o la verdadera finalidad de convocar o de tratar o de meter
por debajo de la mesa el asunto de retorno a la bicameralidad sencilla y probadamente está dirigida a una reelección de los actuales congresistas que vendrían a ser como unos diputados pueda dar pie a que puedan postular a la nuevamente, pero en esta oportunidad como senadores. Estimada profesora, con lo mencionado, es importante resaltar que es poco lo dicho, lo opinado, lo informado, a todo el bagaje informático que está a disposición en las herramientas digitales y bibliográficas o bibliotecas digitales. Está resumido aquí el sentir y la opinión didáctica, profesional, desde nuestro punto de vista sobre este tema.